Sánchez. Nuestro tema de investigación es análisis comparativo de la rentabilidad pre y post pandemia de las empresas industriales que listan en la Bolsa de Valores, periodo 2013-2023. Empezamos con la realidad problemática. La pandemia COVID-19 ha tenido un efecto significativo en la rentabilidad en el sector industrial a nivel mundial. A nivel internacional, las empresas han adoptado estrategias como para afrontar cambios en la demanda del consumidor, fluctuaciones en los mercados financieros e interrupciones en la cadena de suministros, ¿no? Y en Perú, tanto las restricciones como la cuarentena han tenido un efecto en la economía drástico. Tanto es así que en el 2020 ha tenido una caída del PBI del 3.7%, ¿no? Y ante toda esa problemática nosotros proponemos un estudio comparativo para medir el comportamiento de la rentabilidad de las empresas industriales un antes y un después de la pandemia. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia media de la rentabilidad de las empresas industriales que listan en la Bolsa de Valores, periodo 2013-2023, antes y después de la pandemia? Bueno, tenemos el objetivo general, que es determinar la diferencia media de la rentabilidad de las empresas industriales que listan en la Bolsa de Valores, antes y después de la pandemia, periodo 2013-2023. Bueno, también tenemos los objetivos específicos, ¿no? Analizar la rentabilidad de comportamiento sobre los activos, el ROA sobre el retorno sobre el capital, ROE, y el margen neto. Continuamos. Bueno, la revisión de la literatura, hemos hecho un análisis antes de la pandemia. Tenemos Amalfica 2024 que indica que antes de la llegada del COVID ya se tenía el entorno internacional ya afrontaba una crisis financiera, como la crisis de contenedores, el elevado aumento de combustible, ¿no? Y bueno, también tenemos durante y después de la pandemia. Tenemos a Vázquez Sedal 2022, Vázquez Sedal 2023, tenemos a Veloz 2023, tenemos también a Sánchez Sedal 2022 y Mejía Edal 2023, de los cuales refieren que ha tenido un efecto significativo tanto en la rentabilidad como el comportamiento del ROE, ROA y margen neto, ¿no? Ante todo eso también tenemos nosotros unos autores que están en contra, que tenemos a Martelli Chávez 2023, Martelli Pérez 2023, Cabrera Edal 2023 y Choquehuanca Edal 2021. Estos autores indican que ya teníamos una crisis financiera desde el 2014 que empezó la crisis geopolítica de Ucrania y Rusia, ¿no? Que esos hicieron el elevado alto de insumos, por las cuales también, y que no solo la llegada de la pandemia ha sido afectada la rentabilidad, sino que ya también venía atravesado algunas crisis anteriores, ¿no? Que estos han tenido repercusiones. Base teórica. Tenemos lo que es el análisis de Dupont. El método del análisis de Dupont se basa en ratios para medir y evaluar el comportamiento, tanto de la rentabilidad económica y financiera de una empresa. Nuestra variable, que es rentabilidad. Tenemos también las dimensiones, retorno sobre los activos ROA, retorno sobre el capital ROE y el margen neto. Luego la hipótesis. La hipótesis general. Existe una diferencia significativa en la rentabilidad de las empresas industriales que listan en la Bolsa de Valores, haciendo un comparativo antes de la pandemia, 2013, 2019, y después de la pandemia, 2020, 2023. Luego también tenemos las hipótesis específicas, tanto para el ROE, ROA y margen neto. Le paso a mi compañero para que sigamos. Profesores, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, en el punto de metodología vemos que el paradigma de investigación es positivismo, el enfoque de investigación cuantitativo, el diseño es no experimental, el tipo de investigación es aplicada, el corte de investigación longitudinal, alcance es explicativo. La población en este estudio se enfocó en las empresas industriales, como bien se ha explicado,
de la Bolsa de Valores durante los periodos 2013 a 2023. La muestra es seleccionado 5 empresas, las cuales fueron las más representativas en cuanto a su rentabilidad y tamaño. Siguiente. En lo que es recolección de datos, se puede decir que se enfoca en la investigación del énfasis que le pone en la comprensión e interpretación de los fenómenos en el lugar de su cuantificación. Asimismo, la recolección de datos realiza sin seguir técnicas estandarizadas, según ñaupa 2018. El análisis de datos se lleva a cabo considerando los niveles de medición de las variables utilizando la estadística adecuada. Este proceso implica la selección y ejecución de un programa estadístico, la exploración y el análisis de datos según Hernández 2018. El cálculo de los indicadores financieros, que son los ratios ROE, ROA, margen neto, se han utilizado fórmulas específicas que relacionan los ingresos, gastos, activos, pasivos de las empresas. En comparación de periodos, se compararon indicadores financieros en esos periodos antes de la pandemia y después de la pandemia, identificando los cambios y las tendencias de la rentabilidad de esas empresas. En la interpretación de resultados, se interpretaron los resultados de análisis para comprender el impacto global de la pandemia en la rentabilidad de las empresas industriales y para identificar posibles estrategias de mitigación de riesgos o mejorar el desempeño financiero en el futuro. En esta tabla podemos ver las estadísticas de las muestras emparejadas, del antes y después del COVID. Podemos ver una media del pre-COVID de 39.3100 y la media de post-COVID 32.4100, por lo cual podemos observar que la rentabilidad de margen parece haber disminuido después de las diferencias emparejadas. Su disminución promedio es de 0.69 en la rentabilidad del margen bruto. El intervalo de confianza es del 95% para la diferencia de medias, excluye, lo que indica que esta diferencia es estadísticamente significativa. El valor del T es elevado, por lo tanto,